bienvenidos y bienvenidas a nuestro evento de la Red Iberoamericana de Conocimiento y Seguridad del Paciente. Les doy la bienvenida a todos y todas a este espacio de cita con la seguridad del paciente, que el día de hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante, una línea temática, que es la atención obstétrica segura. Para este espacio hoy tenemos dos grandes invitadas, como son la doctora María Guadalupe Hernández Ramírez y la doctora Olga Lucía Moya. La doctora María Guadalupe viene desde México y la doctora Olga Lucía Moya desde Colombia, que nos van a contar su amplia experiencia en el trabajo de eventos adversos y seguridad del paciente en la atención segura en los servicios de ginecobstetricia. Hoy la doctora María Guadalupe Hernández, quien inicia con esta conferencia, su tema es atención centrada en las necesidades de la mujer, seguridad del paciente, de la paciente y su bebé. La doctora María Guadalupe Hernández Ramírez es enfermera, especialista en enfermería perinatal, es presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Parteras Profesionales, es consultora en partería del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, con más de 30 años de experiencia en el campo. También es miembro de la Asociación de Enfermeras Obstétricas y Perinatales desde el año 2005. Es también miembro de la Asociación Mexicana de Partería desde el año 2015 y es miembro de la Asociación de Parteras Profesionales desde el año 2018. También ha sido coordinadora del posgrado de Enfermería Perinatal en la UNAM y docente, y también tiene experiencia en la atención del parto en casa por más de 29 años. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora María Guadalupe. Doctora, ¿puede iniciar su presentación? Ok, pues buenas tardes. Agradezco la invitación a la Red Iberoamericana de Conocimiento en la Seguridad del Paciente por esta oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que he tenido desde la Ciudad de México en relación a la atención de las mujeres y de sus bebés, centrada en la necesidad de ellas. Entonces, bueno, es una oportunidad de intercambiar estos conocimientos con ustedes. Hay unos micrófonos por ahí abiertos. Ay, qué bueno que lo encuentro Les pedimos perdón a las personas que tienen sus micrófonos abiertos. Por favor, María Elena, si puedes cerrar tu micrófono. Gracias. Pues bueno, yo creo que ustedes que han estado en esta red, desafortunadamente no había tenido la oportunidad de participar, pero me imagino que han tenido una larga trayectoria ya en los aspectos de la seguridad del paciente en diferentes áreas. Y bueno, pues ahorita a mí me toca hablar un poco de la experiencia en la atención ginecobstétrica, o lo que nosotras llamamos la atención de las mujeres con competencias de partería, centrada en las necesidades de la mujer. Y bueno, pues sabemos que hay programas de seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud, en donde los objetivos generales de estas estrategias en seguridad del paciente van enfocadas o encaminadas a la seguridad y a una disminución de, digamos, aspectos muy específicos, claves en la calidad asistencial que necesita ser medida y que puede definirse como la ausencia de lesiones o complicaciones evitables producidas como una consecuencia de la atención que brindamos los prestadores de servicios del área de la salud. Y por supuesto que los efectos no deseados secundarios en una atención sanitaria, digamos, insuficiente o incompetente, pues es una responsabilidad muy grande de nosotras y nosotros quienes estamos al frente de las pacientes y los pacientes. Y por supuesto que esto puede tener un impacto muy importante tanto en la morbilidad como en la mortalidad, en este caso materna o perinatal. Nosotros en esta área que nos dedicamos precisamente a las mujeres
que son sanas, a las mujeres que se embarazan y que nosotras no visibilizamos a una mujer embarazada como una mujer con alguna patología. Hemos tratado de cambiar esa perspectiva o esa visión de no decir que una mujer se va a aliviar porque está embarazada, sino todo lo contrario. Yo creo que cada una y cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con alguna mujer, nuestra familia o nosotras mismas embarazadas, y por supuesto que cuando lo estamos, no estamos enfermas, todo lo contrario, estamos gozando de la máxima salud, que es incluso dar una vida, y que por lo tanto lo que requiere es un seguimiento, una vigilancia, un acompañamiento. Entonces, cuando hablamos de estrategias de seguridad de la paciente, preferimos decir de la mujer embarazada, de la mamá y su bebé. Y si vemos todas estas prácticas que engloban a esta seguridad, pues entre las que nosotras podemos ver es la práctica segura. Por eso es que nos vamos a dirigir a esta parte de la atención segura. Y me gustaría platicar con ustedes un poquito del panorama mundial de la salud materna y perinatal alrededor del mundo. Y como ustedes pueden ver, cada segundo 5 mujeres quedan embarazadas en alguno de los 73 países con más bajos ingresos o ingresos medios. Y sabemos que nuestros países de Latinoamérica están inmersos en estos 73 países que somos de ingresos medios o incluso que somos países en vías de desarrollo. Por lo tanto, sabemos que en estos 73 países es en donde se concentra la mayor problemática de salud materna perinatal. Es en donde hay mayores muertes maternas, mayores muertes perinatales y, por supuesto, en la primera infancia. Esto equivale, por ejemplo, a 300 embarazos por minuto, lo que significa más de 400,000 por día. Nacen 135 millones de bebés al año. Y fíjense, en México, que yo creo que es muy parecido a la situación de cada uno de nuestros países de Latinoamérica, cada vez la tasa de natalidad va en descenso, cada vez se embarazan menos mujeres, y este año del 2019, 2020 y 2021 estamos apenas rebasando los 2 millones de nacimientos. Entonces, esto nos habla de que en toda nuestra perspectiva, incluso de epidemiología, tiene que ir cambiando y modificándose para saber cómo vamos a actuar. Y fíjense, es muy lamentable que ustedes recuerdan que teníamos objetivos del desarrollo, que se tenían que haber cumplido esas metas, los ODM, en el 2015, en donde nos habíamos comprometido a disminuir la muerte materna a 1/3 de lo que se tenía. Y íbamos muy bien, habíamos logrado bajar, no como se tenía previsto, pero sí habíamos logrado bajar de 1,500, 1,600 mujeres a la mitad. Entonces, ahorita a menos de la mitad, porque ya eran 600 mujeres por 10,000 nacidos vivos, hablando de que si tenemos en promedio 2 millones de nacimientos al año, pues todavía era un porcentaje grande, perdón, eran 600 mujeres. La tasa de mortalidad que se divide o se mide por cada 10,000 nacidos vivos estaba en 3.2. Y ahora, con esto de la pandemia, por desgracia, en la semana epidemiológica 37 de este 2021, fíjense ustedes cómo ha aumentado la razón de muerte materna. La tenemos en 45.2 defunciones por cada 100,000 nacimientos. Si ustedes hacen la cuenta de 2 millones de nacimientos que tenemos al año, pues esto se subió a 900 muertes. Entonces, es realmente un incremento del 15.2% en diferencia al 2020. Y esto es muy lamentable porque ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Y vean ustedes, las principales causas de defunción son el COVID, por supuesto, en sus diferentes variables, y los trastornos hipertensivos del embarazo, que siguen siendo las principales causas de muerte y que estoy segura que en Latinoamérica son las mismas. Estas se presentan principalmente en el embarazo, en el parto y en el posparto. Y vean ustedes las entidades federativas con mayor muerte, pues es primero el Estado de México, porque sabemos que es en donde se concentra
mayor cantidad de población. Después, en la Ciudad de México, en Jalisco, que es una ciudad, digamos, casi del norte, en Chiapas, por supuesto, del sur, y en Puebla. Entonces, todavía son cifras muy lamentables, pero, ay, perdón. Pero esto no es lo más importante. Cuando hablamos de seguridad del paciente y cuando hablamos de estas causas de muerte materna o de morbilidad que dejan secuelas importantes en las mujeres o en las personas recién nacidas, es de suma importancia saber que hay mucho que hacer. Fíjense este paradigma, que esta diapositiva tiene muchos años, pero sigue siendo tan real y tan significativa, tan representativa de lo que realmente ocurre alrededor de las mujeres en todo el continuo de la salud sexual y reproductiva. Y vean ustedes, ¿en dónde es donde mayor muertes maternas tenemos? No son en aquellas poblaciones o comunidades en donde menos acceso tienen a servicios de salud, que se pensaría que es así. Sin embargo, miren, la mayor parte de mujeres que se mueren son en ciudades o en zonas metropolitanas o en ciudades medias. Además, el 60% de las mujeres están en una edad reproductiva que se supone que es ideal para los embarazos o para la reproducción, que sabemos y decimos que la edad ideal para los embarazos es entre 20 y 30 años, y ahora pues han ido un poco más a los extremos debido a la situación en la que actualmente las mujeres se han insertado en la economía, en la, digamos, en lo que tiene que ver con generar recursos y estar trabajando. Y, sin embargo, en esta edad es en donde más se muere. Bueno, reconocemos que esta edad es cuando más mujeres embarazadas hay, pero aún así no estamos hablando tanto de los extremos. Además, este dato que sigue, que ustedes ven aquí, el más importante, que es el 90% de las mujeres llevaron una consulta o una atención prenatal, cuando nosotras decíamos que las mujeres se morían porque no llevaban una vigilancia prenatal. Y fíjense aquí, sigue siendo esto irreal. Después, también se decía que no tenían acceso a un servicio de salud y en donde más ocurren muertes es en los hospitales públicos. Y lo peor de todo es que es por causas previsibles. O sea, esto es como para ir centrándonos en la realidad que vivimos y cuál es entonces nuestra responsabilidad con estas mujeres cuando hablamos de una seguridad del paciente. Todas estas, por supuesto, son asociadas a la mala calidad en la atención. ¿Y por qué? Porque sabemos que si hay 2 millones de nacimientos, y hace unos años eran 2.3 millones de nacimientos al año, si hacemos la cuenta de cuántos especialistas hay, ginecobstetras, para la atención de estas mujeres, no son suficientes. Por eso es que nosotras estamos trabajando y estamos luchando porque las personas, las enfermeras, las parteras profesionales que cumplimos con esas competencias, como lo dicen los estándares internacionales, nos hagamos cargo del continuo de la atención en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Cuando hablamos de embarazos sanos, de mujeres sanas, y cuando no, podemos detectar oportunamente que esa mujer tiene que pasar a otro especialista, que es el ginecobstetra, o a otro nivel de atención. Entonces, hay mucho que hacer. Fíjense ustedes. Entonces, la atención de alta calidad, atención materna respetuosa, que es uno de los derechos humanos que se habla y que se dice que toda persona tiene derecho a contar con una atención de calidad y respetuosa para evitar o para que impacte literalmente en esa mortalidad o en esa morbilidad. Tiene que ser así. El embarazo el parto son una experiencia crítica en la vida de una mujer. O puede empoderar y proveer confianza a esa mujer, porque sabemos que una mujer que da a luz, que se deja fluir a su ritmo, que reconoce la fortaleza y la sabiduría que tiene su cuerpo y ella para poder parir, porque estamos hechas para eso, la puede empoderar en ese momento. Pero también sabemos que es un momento clave para que ocurra lo contrario, para que esa mujer quede dañada, quede frustrada y traumada para toda su vida. Entonces,
Aquí vemos que es un momento importante para reconocer y respetar los derechos básicos de una mujer, los esfuerzos para mejorar la calidad de salud y mantener y deber concluir con la protección de ella, de sus derechos y de la persona recién nacida. Por eso, en la situación actual que vivimos ante la pandemia, es bien importante que reconozcamos esta problemática que se ve venir en un futuro, que es la disminución del 10% de los servicios de salud sexual y reproductiva, porque nos hemos dado cuenta y está documentado que todo lo que tiene que ver con la anticoncepción, con todos estos programas preventivos en el área de la salud sexual y reproductiva, los están dejando abandonados porque lógicamente está habiendo prioridad en otras áreas, pero esto va a tener un impacto importantísimo en un futuro y en la salud de las mujeres y de sus hijos. Fíjense, 48 millones de mujeres tendrán demanda insatisfecha de todo lo que son métodos anticonceptivos. 15 millones de embarazadas van a ser no deseados esos embarazos, porque lógicamente estamos viviendo incluso situaciones dentro de la pandemia, pues de todos la conocemos, ¿no? Las mujeres están en sus casas sin salir a trabajar, los hombres incluso no tampoco pudieron irse a trabajar, sino dejaron de ir a trabajar y se quedaron en sus domicilios, lo que ocasionó que incluso hubiera aumentado la violencia tanto para las mujeres como para los niños. Entonces, es una problemática de salud pública importantísimo. Fíjense, 3.3 millones hay de abortos no seguros porque sabemos que las mujeres se embarazan y finalmente cuando no son embarazos deseados, ellas buscan la manera de interrumpir ese embarazo con métodos no seguros. Y sabemos que aunque en los estados o en los países haya aborto legal tentativamente, en México solamente es en la Ciudad de México y en la ciudad de Oaxaca en donde está legalmente autorizado la interrupción del embarazo y en otros estados solamente es por diferentes causales. Aún así las mujeres buscan abortar y cuando son abortos no seguros tienden a ser víctimas de una morbilidad alta o de una muerte materna y sabemos que esto sigue siendo la cuarta causa de muerte materna fuera de lo del COVID. Entonces, ahí tenemos que también poner el ojo para saber en dónde vamos nosotras a estar actuando, nosotros. Fíjense, 29 muertes maternas adicionales a la muerte directa por COVID-19. O sea, sacando estas dos principales causas de muerte, siguen siendo principales causas. Y, por supuesto, alto porcentaje de partos prematuros, pretérminos con bebés prematuros. ¿Por qué? Porque sabemos que principalmente una mujer cuando tiene una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino casi siempre está asociado a infecciones durante el embarazo, o a situaciones emocionales, cargas excesivas de trabajo. Entonces, todo esto tiene que ver con esta problemática que estamos viviendo. Y entonces se hace un llamado a cada uno de los estados a que se reconozca la importancia de la salud sexual reproductiva de las mujeres, incluyendo los servicios de salud materna, neonatal e infantil, la anticoncepción de emergencia, que es básica, y que todas las prestadoras de servicios, todos los prestadores de servicio, principalmente que nos dedicamos a la prevención, a la prevención y a la educación para la salud, tendríamos que tener este conocimiento, sobre todo en el área del continuo de la atención en la salud sexual y reproductiva, para poder apoyar a estas mujeres, así como los servicios esenciales que salvan vidas durante la emergencia, la violencia sexual y de género. Entonces, cuando hablamos de enfermeras parteras, cuando hablamos de parteras profesionales o de enfermeras con competencias de partería, estamos hablando de que existe una confederación internacional de partería o de matronas o como se denomina en cada uno de los países, que destaca la importancia de que las parteras profesionales reconozcan y que defiendan, respeten los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las mujeres y sus hijos, que sabemos que son las más vulnerables, sobre todo en este momento, para ser blanco de agresiones sexuales y de agresiones en contra de sus derechos. Entonces, la ICM
actualmente existe un gran corpus de evidencia que demuestra que la inversión en las matronas, en parteras profesionales, en obstetrices, como se denomine, facilita que una mujer viva el parto de manera positiva. Se presentan servicios de aborto integrales, eficaces, seguros, se mejoran los resultados en materia de salud, se aumenta la disponibilidad de la mano de obra, o sea, aquí se dice mano de obra, pero sabemos que ya no se dice así, sin embargo es la traducción que se hace, se favorezca el crecimiento inclusivo y equitativo, se promueva la estabilización económica y además sabemos que cuando se invierte en este tipo de profesionales el impacto es muy grande y que no solamente es disminuir la muerte materna y la morbilidad materna, hay que ver también la situación de esa persona. Cuando hablamos de la satisfacción de la usuaria, de la mujer, de su bebé, de su familia, hay mucha evidencia científica en donde sabemos que el impacto del nacimiento, por eso dice un científico que es Michel Audin, que es un ginecobstetra francés que ha estudiado mucho alrededor del nacimiento, efectivamente para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer, porque desde incluso antes, desde que se gesta una nueva vida, tiene que ir ya con otros componentes que van a dar un resultado que va a impactar importantemente en la salud, no solamente física, sino mental de esa persona. Entonces, para un nacimiento sin riesgo, tiene que haber un profesional que proyecte confianza, comprensión y que intervenga no solamente en aspectos biológicos, que además intervenga si solo es necesario hacerlo, porque sabemos que en los hospitales, los hospitales de segundo nivel, sobre todo, que es en donde se da atención a las mujeres, pues al sentir que esa mujer ingresa y que es un embarazo y que se visualiza como una patología desde que ya llega y se va a aliviar, entonces hay una serie de intervenciones innecesarias que sabemos que como consecuencia va a haber una cascada de intervención. Cuando una mujer ingresa a una institución en donde sabemos que casi siempre están saturadas las salas de labor, pues lo que se tiene que hacer es desalojar rápidamente a las mujeres. Entonces se les empieza a poner oxitocina, que a su vez la oxitocina artificial está comprobada que ocasiona pues múltiples molestias más allá de lo que una mujer puede tolerar cuando hablamos de una oxitocina artificial y no de una oxitocina endógena de la propia mujer. Por supuesto que entonces va a tener que haber la necesidad de poner un bloqueo o una analgesia, lo que va a llevar a que haya una disminución o una hipotensión y a su vez esto va complicando las cosas, dando cabida a que tenga que haber más y más y más intervención. Y si a esto le ponemos que muchas veces no se hace una conducción o una inducción como debe de ser, como se maneja una oxitocina, sino a veces se abre a chorroclisis y esto provoca, por supuesto, que haya pérdida del bienestar fetal y que por lo tanto aumente la probabilidad de tener una cesárea. Y entonces, en nuestros países de Latinoamérica, el índice de cesáreas está por arriba de lo permitido que se ha establecido por la Organización Mundial de la Salud, que dice que solamente está permitido un 15% y no más de cesáreas en el total de nacimientos. Y por lo menos en México y en nuestros países de Latinoamérica está por arriba del 40%. Eso nos habla de todas las oportunidades, pero también de todas las iatrogenias que cometemos. Y eso es parte de la seguridad de la mujer y de su bebé que tendríamos que estar visibilizando, visualizando cada uno de los que nos dedicamos a esta atención. Fíjense, cuando hablamos de una atención centrada en las necesidades de la mujer, es decir que la persona o la partera, la enfermera con competencias de partería tendría que estar propiciando una atmósfera con un ambiente relajado, seguro, en donde se incorporen conocimientos científicos con conocimientos íntimos de la mujer. O sea, sabemos que en todas nuestras comunidades existen parteras tradicionales o parteras que han aprendido en la tradición, o sea, a través de sus abuelas, a través de personas que son sabias hasta cierto punto,
pero que nosotras como especialistas, como parteras profesionales que estudiamos en una universidad, tenemos la obligación de fundamentar científicamente cada una de esas actividades que hacemos con las mujeres o intervenciones que hacemos con las mujeres. Si nos damos cuenta, por lógica, cuando nosotros dejamos que la mujer fluya a su ritmo, ni siquiera necesitamos estarla, digamos, como orientando a qué tiene que hacer. Ella sabe lo que tiene que hacer. Esta mujer, como pueden ver ahí, colgó un rebozo de una viga que estaba en su casa y simplemente, sin decir nada, ella se colgaba de ese rebozo porque es lógico que está comprobado científicamente que la posición vertical es mucho mejor para parir que una posición horizontal, en donde sabemos que la comodidad es para quien está atendiendo a la mujer y no para la mujer. Eso es increíble, a pesar de que está demostrado por mucha evidencia científica, por OPS, por ciertas organizaciones que han investigado mucho alrededor de esto. Seguimos cayendo en esas rutinas en donde se les hace todavía una tricotomía, en donde se les recuesta a las mujeres, en donde no se les permite moverse, en donde se les hace episiotomía, en donde se les hacen cristelers. O sea, una serie de intervenciones que son en contra de los derechos de la mujer y de su persona recién nacida. Entonces, vean ahí atrás está la mamá, ella está rodeada de un ambiente en donde es su ambiente, su casa, en donde se vigila que realmente mamá y bebé estén de acuerdo, en donde se les permite tener o utilizar herramientas que han sido demostradas que pueden ayudar a tolerar las contracciones, como son la aromaterapia, los movimientos, los masajes, en donde es el baño o sumersión de agua caliente, que permite que incluso no haya desgarro y no haya la necesidad de hacer una episiotomía, y en donde literal se deja fluir a las mujeres y sus familias reciben información y atención de acuerdo a la evolución de estos procesos. Índice de cesáreas, la instrumentación y atención durante el embarazo, durante el parto, como ya decíamos, por ejemplo, cuando tú dejas fluir a una mujer y que haga lo que ella hace, es difícil que tengas que utilizar una episiotomía, es difícil que tengas que utilizar un cristeller, es difícil que tengas que utilizar un vacuum o un forceps, o que se pueda decir que el bebé está perdiendo su bienestar y que entonces se tenga que meter urgentemente a una cirugía. Entonces, contribuir al desarrollo de una maternidad y una paternidad deseada y responsable es parte de esas competencias que tiene que tener la profesional o el profesional de la salud que está atendiendo a esta mujer. Cuando hablamos que tiene las competencias de acuerdo a los estándares internacionales, por supuesto, aumentar el nivel de la salud de la mujer y su gestante o su bebé, la mujer gestante, perdón, y su bebé, así como en el puerperio, corrigiendo esas desigualdades en el cuidado de la salud. Sabemos que a veces el acceso a este tipo de atención solamente se da cuando las mujeres tienen recursos económicos altos y no así cuando las mujeres no cuentan con ellos. Entonces, esa visión que se tiene de eso es mentira. Yo creo que todas las que estamos y todos los que estamos formados para atender o con estas competencias en el área del continuum de la salud sexual y reproductiva, sabemos que no es así, que toda mujer tiene derecho a tener una atención así libre de violencia y centrada en sus necesidades. Por lo tanto, es contribuir a la reducción de la mortalidad materna perinatal y así a disminuir los problemas de salud prevenibles asociados al embarazo y al puerperio. Esto es seguridad del paciente. Entonces, reconocer en padres e hijos que son los verdaderos protagonistas. Ahí no es el prestador de servicios, no es el ginecobstetra, no es la enfermera, no es la neonatóloga, el neonatólogo. Los verdaderos protagonistas son mamá y bebé, eso nos debe de quedar claro. No estoy ahí para que yo me sienta bien, estoy ahí para permitir que esa mujer que va a dar a luz una nueva vida tenga una experiencia gratificante y que eso la impacte en su vida futura, tanto de ella como de esa persona recién nacida que en futuro se va a insertar en una sociedad
tan problemática. O sea, a veces nos preguntamos por qué el mundo ha cambiado tanto, por qué tanta violencia, por qué tanta deshumanización, y nos hemos preguntado actualmente cómo ha sido el nacimiento o la gestación de esos bebés y luego el nacimiento de esos niños, en donde la ciencia tentativamente nos ha llevado a que empiece la invasión de intervenciones innecesarias como es la aspiración por sonda, como es el que se lo lleven a una cuna de calor radiante tentativamente porque se va a enfriar el bebé, cuando hay tanta evidencia científica que dice que si ese bebé se pega, se seca perfectamente y se pega al cuerpo de la madre va a poder regular la temperatura de acuerdo a las necesidades de ese bebé. Y no solamente eso, la capacidad de la vinculación que va a tener y que eso le va a dar una seguridad para que ese individuo en un futuro, no solamente durante la lactancia o durante el primer año de vida, sino en su vida futura, incluso de adulto, de la manera en la que se va a relacionar con las personas, de la manera en la que va a visualizar la importancia de la vida, el valor que tiene hacia las demás personas, la empatía con los demás. O sea, eso no es un choro, es realmente, hay evidencia científica de lo que se ha estudiado en relación al neurodesarrollo de un bebé, el por qué es importantísimo que un bebé nazca por un parto vaginal para que pueda tener esa primer vacuna con lo que es la microbiota de la vagina que le va a permitir desarrollar su sistema inmunológico de su vida futura y que no va a tener, por ejemplo, problemas de obesidad o de alergias, que actualmente es muy común, pero nos hemos preguntado por qué es tan común y por qué está pasando todo eso. Es por eso, por todo esto que se genera alrededor del nacimiento. Entonces, hay que respetar la intimidad del entorno durante el parto, favorecer la libertad de posición, del movimiento de la persona, cuidar el vínculo inmediato de la mamá con su bebé. Eso es ideal. Entonces, fíjense aquí nada más un ejemplo ya para terminar, porque yo sé que ya me queda, no sé, creo que muy poco tiempo. Sabemos que en el momento que nace un bebé, si ustedes no despegan a ese bebé, los niveles, digamos, altos de catecolaminas que garantizan que el bebé esté despierto, alerta en su primer contacto con su madre, va a ser, digamos, se va a llevar a cabo esta elevación de hormonas siempre y cuando no haya una intervención de medicamentos artificiales. Entonces, ustedes van a ver que un bebé cuando nace en forma natural es un bebé despierto, es un bebé que no llora tan fácilmente, solamente va, por supuesto, a hacer el esfuerzo respiratorio cuando nace, pero después de ahí va a ser un bebé súper tranquilo, jamás se va a enfriar, siempre y cuando sequemos bien a ese bebé, y no es necesario que en ese momento empiece la lactancia materna, porque también decimos, bueno, sí, hicimos apego inmediato, y estamos ahí duro y duro con el pezón de la mamá y exigiendo casi al bebé que empiece a succionar. No, es suficiente para que todo este ciclo hormonal se pueda activar con dejar a ese bebé cerca de su mamá. Entonces, como pueden ver, esos niveles de catecolaminas del bebé también crearán rápidamente y después de un parto, si no es interferido, es una situación de confort en esa piel con piel y además una reducción de catecolaminas, que sabemos que es una hormona importante que está presente en ese momento del nacimiento y que además le permite activar otros sistemas a ese bebé que le van a garantizar una adecuada adaptación a ese medio extrauterino. Por lo tanto, si hablamos de todo esto, como conclusión, sabemos que los servicios de maternidad deben seguir teniendo prioridad como un servicio esencial de la salud, y además la continuidad de los modelos de atención del cuidado en la partería reducen la cantidad de complicaciones, y esto es hablar de buscar la seguridad de una mujer y de su bebé en la atención ginecobstétrica. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de transmitir un poco acerca de lo que las enfermeras o las parteras profesionales o quienes nos dedicamos a la atención al continuo de la atención en la salud sexual y reproductiva
con competencias de partería estamos haciendo para lograr cambiar definitivamente el mundo a través del nacimiento y la vinculación de las madres y los hijos. La doctora Olga Lucía Moya es enfermera de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Colombia, es especialista en auditoría en salud de la Universidad del Rosario, es magíster en administración en salud del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, es verificadora de condiciones de habilitación con experiencia y formación en estándares dentro del Sistema Único de Acreditación. También es verificadora en estándares del Sistema Único de Habilitación y en Seguridad del Paciente. Experiencia en el diseño y ejecución de programas de auditoría en el mejoramiento de la calidad PAME, implementación y seguimiento de indicadores, formulación de planes de mejoramiento continuo en el marco integral de calidad y gestión de los procesos, y actualmente se desempeña como gerente de Praxis Salud IPS y coordinadora académica del Diplomado de Verificadores de Condiciones de Habilitación en la Universidad de Rosario. Entonces le damos la bienvenida, doctora Olga Lucía, bienvenida, ya puede compartir su pantalla. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto acompañarlos y pues después de semejante presentación que nos contextualiza muy bien todo lo que nosotros tratamos de trabajar en nuestras organizaciones, yo quisiera en esta noche hacer un panorama de lo que es nuestro sistema de gestión de calidad aquí en Colombia, que es la réplica de lo que trabajamos a nivel mundial. Básicamente para ustedes me pidieron el favor de que esta presentación estuviera muy enfocada a las metodologías de análisis de eventos en salud de los servicios de ginecobstetricia. Es muy importante hacernos esta pregunta en el contexto de lo que nos decía la doctora Guadalupe en el marco de una atención humanizada con calidad. Entonces trabajamos en sistemas aficionados, en el contexto de prácticas de artistas, o trabajamos en sistemas seguros o sistemas regulados, o finalmente estamos trabajando en sistemas ultra seguros, sobre regulados o sobreprotegidos. Esto es una pregunta que quisiera dejarles en el contexto en esta mesa que estamos organizando y que ustedes me han invitado, porque es importante mirar hacia dónde estamos trabajando, hacia dónde están nuestros modelos de gestión de calidad, teniendo en cuenta que la calidad va unida a los programas de seguridad del paciente. ¿Qué de estos componentes nosotros trabajamos? Y para eso les presento esta diapositiva que me parece supremamente importante, ya teniendo en cuenta de que la doctora Guadalupe nos hizo todo un recorrido del parto humanizado, del trabajo, del respeto y de la calidad de nuestros servicios. Cuando nosotros hablamos de sistemas aficionados o prácticas artistas, podríamos estar ubicándolo como en conocimientos inestables. En estas diapositivas sobre los sistemas aficionados y prácticas de artistas, pues son conocimientos inestables. Los accidentes suceden por fuertes diferencias inter e intraindividuales, entonces podemos tener una práctica de un alpinismo y podemos decir que es una práctica aficionada. Pero cuando hablamos en el contexto de un sistema seguro y un sistema regulado, estamos hablando de toda la normatividad de los sistemas de salud que son indispensables ¿para qué? Para la ejecución de las actividades que tenemos, y podemos verlos en otros modelos como el tráfico, la construcción. El mismo modelo de aviación es un modelo seguro porque hablamos de cabina estéril cuando estamos hablando en procesos quirúrgicos, o finalmente son sistemas tan ultra seguros o sobreregulados que hay conocimientos mucho más estables que no deja ver la debilidad que estamos marcados en la certificación de que todos esos procesos estén debidamente sistematizados, por ejemplo, la aviación, el subirse en un tren, en trabajar en una planta nuclear. Entonces, nosotros tenemos que mirar ese concepto que trae otros modelos de ejecución a nuestro sistema de salud, porque ningún sistema sociotécnico está más allá del 10 a la menos 6. Siempre va a haber una probabilidad de que se presente un evento en seguridad o un evento en salud, que es el que nosotros debemos mitigar desde la construcción del modelamiento, de nuestro direccionamiento estratégico, desde nuestro programa, desde nuestra política de seguridad del paciente y de nuestro sistema de gestión de calidad.
Por eso es importante que nosotros ya tengamos que incluir en todos nuestros servicios, servicios de ginecobstetricia o servicios quirúrgicos, que hablemos de la gestión del riesgo. No podemos solo quedarnos en la limitación de programa de seguridad del paciente, metodologías de análisis y eventos, análisis, y tomemos medidas correctivas, pero ¿dónde están las actividades proactivas? Por eso es importante que nosotros ya empecemos a hablar de la gestión del riesgo sanitario, identificando cuáles son esos peligros. Es que nosotros tenemos un riesgo, ¿lo mitigamos o lo transferimos? Pero tenemos que hacer alguna actividad que me evalúe la frecuencia de los eventos. Es que es inaudito que se me caiga un paciente y que fallezca dentro del proceso de atención, que yo mire la severidad y la gravedad de esos eventos en seguridad de salud. En el contexto de que si yo tengo una materna y se activó un código rojo, ¿dónde están las actividades? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo yo evito esa muerte materna? ¿Cómo yo establezco mecanismos de control y tratamiento de esos riesgos? Entonces es importante identificar, y muchas de esas fallas se convierten en fallas reiterativas. Entonces por eso es importante que nosotros empecemos a buscar cuáles son esos mecanismos para evitar que se presenten los eventos en seguridad del paciente, y cómo nosotros aprendemos y tenemos un aprendizaje organizacional de esos eventos. En ese contexto, para trabajar de las metodologías de análisis de eventos en seguridad del paciente, nosotros acá en Colombia, porque sé que nos acompañan de otros países, nosotros tenemos un marco normativo, por eso tenemos que hablar de un sistema que está normado, y es un sistema que tenemos que cumplir, es un sistema que nos atenúa y que nos hace llevar y nos hace parte de esos procesos asistenciales, y nos obliga de alguna manera a empezar a trabajar en la modulación de qué es calidad y qué es prestar servicios con calidad. Nosotros tenemos 4 componentes dentro de nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad que hacen parte de nuestro sistema, que es el sistema único de habilitación, que es lo que yo necesito, lo mínimo que necesito como prestador para ofrecer servicios de salud, ya sean en servicios de ginecología, servicios de pediatría, servicios de cuidados intensivos. Entonces, ahí hay una norma que nosotros debemos cumplir. Hablamos de un sistema único de acreditación, que la acreditación es mucho más allá de los estándares básicos que yo tengo. Y eso me hace que tenga un aprendizaje organizacional, que el paciente, la usuaria, la materna, tenga el contexto de la seguridad en esa prestación del servicio, y que involucre a toda su familia, porque es el usuario, es el paciente, su familia y sus cuidadores. Y esos estándares que van, no son los básicos, sino son sistemas que son unos criterios que me dicen qué estándares debo yo propender para hacer. Es la certificación que yo tengo como organización, que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Y vienen algo muy importante, porque nosotros sin indicadores no podemos tomar decisiones. Si no tenemos indicadores, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer mejora continua. Entonces, esos sistemas de información sí los tenemos condensados en una resolución donde nosotros emitimos unos indicadores, y hay unos indicadores que nos evalúan la atención del parto y la atención materno-perinatal. Y luego viene un programa para la auditoría del mejoramiento en la calidad, y uno dice, bueno, pero ¿para qué sirven los programas de auditoría de mejoramiento en calidad? Para 3 cosas fundamentales. Para el autocontrol, porque finalmente nosotros tenemos que controlar los riesgos al interior de nuestra organización, y aparte de que los servicios de ginecobstetricia son súper importantes porque tienen un contexto social, y ese contexto social es cuidar una vida, y cuidar a esa madre, y cuidar a todo ese entorno que está dentro de la prestación de servicios. Entonces, ese autocontrol me permite eso. Luego me permite hacer auditorías. Hay metodologías que más adelante se las voy a presentar, que son supremamente importantes porque me dan los elementos básicos para identificar cuáles son las posibles fallas dentro de la prestación del servicio y que yo pueda intervenirlas. De hecho, acá en Colombia, nosotros tenemos una política de seguridad del paciente que emana unos programas y unas actividades específicas, y la tenemos definida. El Ministerio de Salud y Protección Social acá en Colombia define que son todos un conjunto de elementos
estructurales, cuando hablamos de dónde funcionamos, de esos procesos que tenemos que diseñar al interior de nuestras organizaciones, qué instrumentos vamos a utilizar, puede ser una lista de verificación, qué metodologías basadas en la evidencia vamos a utilizar, que me minimicen ese riesgo. Mire, acá volvemos a utilizar la palabra riesgo de que se sufra un evento adverso durante el proceso de atención en salud o mitigar de alguna manera las consecuencias, o sea, transferir el riesgo. Y eso está a raíz o está dentro del contexto del decreto 1011 y desde nuestro decreto único en salud, que es el 780. Esta diapositiva, esta imagen ya la veíamos en la presentación anterior, porque nos dicen, vea, usted tiene que tener procesos asistenciales seguros, no solamente la ruta de atención de esa usuaria, de esa materna, desde que entra al área de atención, desde que ingresa a la puerta de la institución, nosotros cómo vamos a mitigar el riesgo en cada una de las fases de atención, que es lo que nosotros hablamos dentro de la ruta de atención. Vamos a tener prácticas seguras que deben estar documentadas, vamos a tener sistemas de información, vamos a medir cuáles son esas prácticas adecuadas o si no, vamos a volver a revisarlas y en ese contexto tomar las buenas prácticas, hacer referenciación. El paciente siempre debe ser el centro de todo. La cultura organizacional y la formación, porque nosotros tenemos que formar y capacitar a nuestros profesionales o a nuestro equipo de salud en conceptos de seguridad del paciente. Esta es una diapositiva que me encanta presentarla porque a veces las personas dicen, pero ¿cómo yo desarrollo los programas de seguridad del paciente en instituciones de baja, mediana o alta complejidad? Es apropiar cada uno de estos conocimientos, apropiar cada una de estas experiencias y decir hacia dónde vamos a llevarla. ¿Qué de esto le compete a mi institución? ¿Qué de esto, de acuerdo a los servicios que yo estoy ofreciendo, tengo? Siempre va a haber una política institucional de seguridad del paciente, es que yo, la alta gerencia o la cabeza visible de esa organización, se tiene que comprometer a velar por la seguridad del paciente durante el proceso de atención. Es muy importante conocer la taxonomía de seguridad del paciente porque si usted no lidera, si ustedes dentro de sus organizaciones no definen los criterios y los conceptos de seguridad del paciente, pues es muy difícil aplicar metodologías y aplicar acciones preventivas. Es muy importante las rondas y los chequeos breves de seguridad que lo que busca es aplicar herramientas como listas de verificación para identificar oportunidades de mejora o donde se rompen esas barreras de seguridad y se presentan los eventos adversos. La implementación de prácticas seguras. Acá en Colombia tenemos los 21 paquetes instruccionales de seguridad del paciente que son supremamente importantes porque ahí nos dice qué debemos hacer y qué metodologías debemos adoptar para cada una de estas situaciones que se pueden presentar. El mismo hecho de que yo ya entre a una institución prestadora de servicios de salud, ya estoy en riesgo. ¿Cómo me articulo con las vigilancias? Nosotros tenemos programa de hemovigilancia, un código rojo, ¿cómo actúa? ¿Cómo le vamos a transfundir ese componente sanguíneo a esa materna que lo requiere? Los programas de reactivovigilancia tienen que ver con todo el proceso in vitro del procesamiento de las muestras. Farmacovigilancia, los medicamentos. Hay mucha evidencia que uno de los eventos en seguridad del paciente que más se presenta son con los fármacos. Y tecnovigilancia con los equipos biomédicos. ¿Y qué herramientas de notificación? Siempre me hacen esta pregunta, bueno, ¿y dónde condensamos la información de los eventos en salud? Pues yo desafortunadamente tengo que decir que las herramientas de notificación de seguridad del paciente, cada una de las organizaciones las apropia y las acomoda a sus necesidades. Había una plataforma de notificación de eventos de salud de la OPS que era muy completa, pero se demoraba mucho tiempo en que los profesionales la diligenciaran. Entonces, uno lo que busca es que las personas reporten, que nadie se quede callado, que absolutamente toda la institución tenga cultura en seguridad del paciente y notifique cualquier evento que pueda colocar en riesgo la seguridad de esos usuarios o de esos pacientes. Cuando hablamos de las acciones correctivas, pues definitivamente hay que tenerlas en el panorama de las instituciones. Es, bueno, ya se me presentó el evento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi gestión de ese evento en seguridad del paciente? Que me robaron un recién nacido, que hubo una muerte perinatal por un código rojo que no se activó a tiempo, que hubo una inadecuada administración de un medicamento en una sala de partos. Entonces, ¿yo cómo gestiono ese evento a la luz de un programa de seguridad del paciente?
Ahora, listo, yo gestiono el evento adverso y ahora, ¿cómo hago para que la gente sepa cuáles son los eventos que están pasando en mi situación, cuáles son los eventos que pasan en mi organización? Porque es que esto no se puede tapar, esto se tiene que presentar, esto se tiene que dar a conocer a todas las personas de la organización. No para decir, ojo, aquí está el error, no, para que las personas seamos conscientes en qué debemos mejorar. Y más en algunos procesos o en algunos servicios que son tan críticos como las unidades de cuidado intensivo, como las salas de cirugía, como las salas de parto. Primero por la misma metodología, el mismo estrés que se maneja y porque tenemos que tener acciones ya, debemos actuar ya, pero ese personal debe estar capacitado. Y finalmente, ¿cómo hago la gestión de la mejora? Que es lo que nosotros llamamos aprendizaje organizacional, que ese aprendizaje organizacional es volver a aplicar las buenas prácticas de lo que nosotros hemos aprendido a través de la implementación de una política y de un programa. Como yo les decía, bueno, no puede salir todo de la nube o que alguien se inventó algo, no, ya está escrito, ya está delimitado, ya hay muchas publicaciones de todos los paquetes instruccionales están diseñados bajo un modelo que es el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas. O sea, que las organizaciones se desnudan y presentan cada uno de los eventos en salud que se les ha presentado y hemos aprendido de ellos, porque tenemos que transferir ese conocimiento. Este modelo busca el aprendizaje a partir de una reflexión de la realidad, elaborando preguntas, problema, y después vamos a analizar un análisis integral de cada uno de los eventos que sucedieron y cuáles fueron las mejores prácticas. De hecho, nosotros tenemos un paquete instruccional importantísimo que es garantizar la atención segura de la gestante y el recién nacido, que lo debemos aplicar en las instituciones que prestamos servicios en ginecobstetricia. Y este es una esquemita muy importante que lo conozcamos, porque una de las fallas que también evidenciamos es que las personas no conocen metodologías de análisis de eventos en seguridad del paciente porque no conocen cómo clasificar los eventos. Y eso lo hablábamos estos días con Mary, que me comentaba un caso. Yo tengo que organizar los comités de seguridad del paciente, pero tengo que darles a conocer cuáles son los mecanismos de análisis y definir muy bien los criterios para saber si son eventos adversos o no son eventos adversos. Luego, paciente que recibe un tratamiento sin error o con error. El buen resultado, el paciente sale sin que nada se le presente dentro de la ruta de atención. Mal resultado, pues es un evento adverso no prevenible, o puede ser prevenible y no prevenible a la luz de un análisis de un protocolo. Si yo tuve una barrera de seguridad, ¿qué tan efectiva fue esa barrera de seguridad? ¿La identifiqué? ¿Está documentada o no está documentada? ¿O fue el casi evento, lo que pudo suceder y no sucedió? No se cayó, pero se resbaló. Y tengo que identificar el grado de severidad, si ese evento me llevó a un evento centinela, o si definitivamente era un evento adverso prevenible o era no prevenible. ¿Una caída es un evento adverso prevenible o no prevenible? Lo dejamos para la discusión al final. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, ya tenemos un programa de seguridad del paciente, tenemos unas buenas prácticas en seguridad del paciente, estamos en un servicio de ginecobstetricia, pero tengo que replicar esto para todos los servicios institucionales. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizarlo a la luz de una metodología de análisis, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer dentro de ese contexto de esas metodologías de análisis? Entonces no van a ser 3 personas, yo tengo que involucrar a todo el equipo de salud porque yo no me puedo quedar segmentado, me puedo quedar con una sola visión. Yo tengo que ser primero quitarme y desnudarme el juzgar a mi colega. No, yo tengo que verlo a la luz de un protocolo, no lo puedo ver por un sentimiento o no puede ser algo visceral, tiene que ser algo descrito en la literatura con una metodología. Todas las auditorías tienen que tener una herramienta la cual sea evidenciada o si no se nos cae esas auditorías. Entonces es importante involucrar al mayor número de personas, capacitarlas y sentarnos a analizar a la luz de un protocolo. Yo definitivamente cuando me hacen las consultorías me dicen eventos adversos y yo le dije, ¿cuál es la metodología que usted aplicó? No es un evento adverso. Bueno, pero ¿por qué fue un evento adverso? ¿Cuál fue la metodología que la institución aplicó? No hay metodología. Es que pasó. No pasó. Yo tengo que buscar una técnica y una herramienta que me identifique cuáles son los problemas y las causas.
que pudieron pasar o que sucedieron dentro del desarrollo de esa ruta de atención, qué fue lo que le pasó, en qué momento fue que sucedió. Entonces yo tengo que hablar de metodologías proactivas de gestión del riesgo y en esa hay muchas. Yo quiero traer en esta noche paciente trazador porque es fundamental, es una muy buena metodología que de hecho utiliza Joint Commission para hacer todo lo de trazabilidad para las recertificaciones internacionales y el protocolo de Londres. El protocolo de Londres es una de las metodologías más amplias donde me da la visión de cuáles son las fallas, o sea, las fallas latentes y los factores contributivos que permitieron que se presentara ese evento adverso. Hay instituciones que trabajan análisis causa-raíz. Perfecto, o sea, son metodologías que usted puede adquirir o que usted puede implementar en su organización, pero hay que describirlas, hay que sensibilizarlas y hay que empezarlas a ejecutar, pero con conocimiento. También está el modelo Ancla. Yo no soy muy amiga del modelo Ancla porque me parece que es muy predictivo y pues nosotros lo que necesitamos de alguna manera es analizar cuáles son las fallas que se presentan durante el proceso de atención. Me devuelvo para ver lo que estudia. Por favor, pueden apagar el micrófono, gracias. Está el modelo Shell, que el modelo Shell lo utilizamos mucho para análisis de eventos relacionados con tecnovigilancia. Es muy bueno, es un modelo que me permite evaluar. Ustedes saben que el componente humano o la actividad del humano pues tiene bajo nivel de conciencia y a veces ocurre que en la operación o la actividad de manipular un equipo biomédico puede haber un error. Entonces, Shell también es una muy buena metodología que les recomiendo y algoritmo de Naranjo para hacer análisis de eventos relacionados con medicamentos. Como les dije que yo personalmente en toda mi trayectoria me encanta el protocolo de Londres porque es que me permite facilitar de una manera clara y objetiva cuáles son los incidentes clínicos y no solamente me identifica la causa o el culpable, es que ese es uno de los grandes errores y eso es lo que tenemos que cambiar en la metodología, culpar. Aquí no es culpar, aquí es buscar cuál es la raíz que me está llevando a que se presente ese evento en salud y qué voy a hacer para mitigarlo. Entonces, es trascender y establecer planes de mejora involucrando a todos los procesos y a todos los actores. De hecho, la política de seguridad del paciente y el programa de seguridad del paciente debe involucrar a personas importantes y reconocidas dentro de la organización. ¿Qué son los objetivos de la investigación? ¿Para qué voy a aplicar una metodología de análisis en seguridad del paciente? Porque quiero saber qué ocurrió. Es que no me lo están contando, es que no es solamente cuando me lo notifican en una llamada telefónica, en un correo o en un papelito, es que yo debo hacer un análisis causal y debo hacer la trazabilidad porque debo saber qué ocurrió y no me puedo quedar con una sola versión. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Fueron fallas humanas? ¿Fueron fallas de proceso? Fue miles de cosas que yo debo identificar como factores contributivos y fallas latentes que me llevaron a un evento en seguridad del paciente. Y luego debo hacerme la siguiente pregunta, ¿cómo evitar que ocurra nuevamente? Entonces, si se me cayó un paciente que fue catastrófico, fue un evento centinela y el paciente murió, es que no me puede volver a ocurrir. Que entonces estábamos en un código rojo y colocamos el componente sanguíneo que no le correspondía a esa materna y la llevé a un shock anafiláctico, a una reacción adversa a la transfusión y falleció. Es cómo evitar la nueva ocurrencia. Y yo siempre les digo que es importante que recordemos cuál es la triada del evento. Entonces, la gente siempre dice, ay, es un evento adverso. Y yo les digo, ¿y por qué ese evento adverso si no lo has analizado? Entonces, recuerden siempre que la triada del evento es que haya daño, que ustedes puedan comprobar que hubo daño, que esté documentado durante el proceso de atención y que sea inherente a la patología del paciente. Cuando yo veo que esas tres causales o que esos tres ítems se cumplen, yo hablo de un evento adverso, pero tengo que hacerme esas preguntas. Luego yo hago un evento investigado, entonces digo, listo, es un evento investigado, vamos a hacer una revisión de la historia clínica, vamos a revisar la parte médica, la parte de enfermería y todos los profesionales que estuvieron involucrados durante el proceso de atención a ver dónde fue la falla. ¿Cuál fue la causa probable que ocurrió? Que esa es la que vamos a denominar falla activa final. Lo final, la última falla que llevó a que se ocasionara ese evento en salud. ¿Cuáles fueron los factores contributivos para que ocurriera ese evento? Es lo que nosotros llamamos otras fallas presentes en el evento o fallas latentes.
Las fallas latentes son finalmente las que se presentan durante todo el proceso de atención y ahorita se las voy a mostrar muy puntualmente a qué corresponden, pero quiero que se lleven este gráfico porque es muy importante para luego hacer el análisis. Esto ya lo conocemos, es el modelo organizacional de causalidad de errores y eventos adversos, que es una de las metodologías que es la de James Redson, donde nos habla, donde dice, bueno, ¿cuáles son de la organización? ¿Cuáles son los factores contributivos? ¿Cuáles son las acciones inseguras? ¿Y cuáles fueron las barreras o defensas que fallaron durante el proceso? Entonces les quiero traer esta figura en donde yo debo analizar a la luz de un protocolo de Londres varias dimensiones. No me puedo quedar sesgada porque donde me quedo sesgada voy a quedar limitada para hacer un aprendizaje organizacional de los eventos en seguridad del paciente que suceden dentro de mi organización. Yo tengo que ver el contexto del paciente y la familia. Entonces, dentro del el contexto de paciente y familia, yo puedo evaluar condiciones anatómicas y fisiológicas del paciente. Paciente con disminución de la movilidad, por ejemplo, es un riesgo para que haya una caída. No acatamiento de normas de seguridad del hospital, porque no fui clara, porque por ejemplo, en el adulto mayor que tiene hipoacusia, ¿sí? Es un contexto de que él no acata órdenes porque no escucha bien. Entonces tengo que mirar cómo va a ser esa comunicación efectiva y tomar barreras de seguridad para que no se me caiga ese adulto mayor. Poca colaboración del paciente y familiar, entonces es el paciente que tiene una patología en la cual debo yo extremar esas barreras de seguridad para que no se vaya a caer en el baño, para que no se vaya a levantar solito, ¿sí? Es el paciente que está anticoagulado y se cae, hace un hematoma y termina en una UCI y fallece. El suministro de información de insuficiente sobre antecedentes, a veces los pacientes no cuentan todo y pues nosotros tenemos que hacer una valoración muy puntual, por eso están las escalas y por eso nosotros llenamos escalas. ¿Qué pasa con los métodos y procesos? Eso es lo más importante. Estas son las fallas latentes de las organizaciones, que no existen procesos, que la gente no sabe cómo hacer. A nosotros desde nuestra formación en nuestros programas académicos nos dan el genérico, pero cada institución lo va ciñendo a sus necesidades, que no hay etapas claras, ¿sí? Usted entendió y a veces las personas nos da mucho miedo decir, no entiendo, porque a veces estamos en un paro o estamos en una actividad donde hay mucho estrés y hay que repetir y decirlo en voz alta, porque a veces no tenemos claro las etapas del proceso, porque los protocolos no los conocen. Hay personas que dicen, yo no sabía que eso existía, o porque hay documentación desactualizada. Esas son las fallas latentes, que son de las organizaciones. También tenemos que ver un componente del medio ambiente hospitalario, que hay congestión. Ese día la sala de partos estaba llenísima, había desorden, estábamos en emergencia funcional, o sea, había mucha ocupación, no había luz, se rompió el tubo del agua, o sea, hay que mirar ese entorno, cómo nos cambia la dinámica de las instituciones y cómo nos puede afectar. Tenemos que mirar la estructura y el diseño de las áreas, entonces son áreas muy pequeñas, no pasa la camilla, o sea, una cantidad de cosas que nos pueden de alguna manera bloquear esa ruta de atención o la dinámica organizacional en eso. El medicamentos, la conciliación medicamento, la preparación, acondicionamiento, dónde voy a colocar, dónde voy a preparar los medicamentos, si tengo claridad en las etiquetas, si hay fallas de funcionamiento, si no hay disponibilidad de los medicamentos, si los productos son defectuosos. Ahí es donde entran los programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Y finalmente la que no quisiéramos, la que nos duele mucho, pero pues hay que traerlo, pues los factores humanos, ¿no? Cuando yo tomé una decisión errada, cuando tuve una distracción, cuando tuve una comunicación deficiente con mi equipo de enfermería o con el grupo interdisciplinario de atención, cuando hay incumplimiento de normas o procedimientos de trabajo, cuando yo no hago una lista de verificación, cuando tengo errores en el manejo del sistema de información, también me puede conllevar a que yo tenga un factor humano donde no es clara una orden médica ni una dosis de un medicamento. Cuando yo tengo exceso de confianza, es que yo siempre lo he hecho así y nunca voy a dejar de hacerlo así. Cuando hay falta de conocimiento y entrenamiento, por eso cuando tenemos instituciones que van en el marco
de los convenios docencia-servicio, donde hay programas de formación para los estudiantes, también debemos aplicar barreras de seguridad para ellos y para nosotros y sobre todo para nuestros pacientes. En general, nosotros tenemos que tener gestión de planes de mejora institucionales. Seguridad del paciente no se puede solo quedar en que yo voy a analizar, voy a hacer un análisis de metodología, voy a implementar las barreras de seguridad. Venga, pero usted tengo que traerle un plan de mejora institucional porque tenemos que aprender de nuestros eventos, tenemos que hacer un aprendizaje organizacional institucional. De hecho, en el año 2015 la OMS lanzó la lista de verificación de parto seguro, la cual se desarrolla para mejorar las prácticas esenciales en la atención materna y perinatal. Esta lista está compuesta por 29 comportamientos que se viven en 4 momentos. Durante la atención del parto, que es el ingreso, antes del parto, después del parto y antes del alta. Entonces, es importante que las instituciones vayan aprendiendo esas buenas herramientas que son las listas de chequeo o las listas de verificación. Actualmente se están haciendo esfuerzos por implementarlas en diferentes lugares del mundo. Hay un artículo que se publicó en Colombia, hay 3 instituciones donde se midió la adherencia a la implementación de esta herramienta, a tener consolidación de sistemas de información. Entonces hay organizaciones que dicen, no, acá no hay eventos en seguridad del paciente. ¿Y cómo sabe usted? ¿Usted los ha medido? ¿Usted los ha consolidado? ¿Usted sabe cuál es el perfil de los eventos en seguridad del paciente que tiene en su organización? Todos son diferentes. ¿Qué hace usted frente a la gestión del riesgo? ¿Cómo usted alinea su gestión de riesgo con los procesos institucionales de su organización? ¿Cómo maneja los mapas de riesgo? De hecho, acá les traigo un mapa de riesgo y uno dice, bueno, ¿y para qué es un mapa de riesgo? Pues el mapa de riesgo es nada más y nada menos que la carta de navegación que tenemos todas las organizaciones. ¿Cuál es el evento que se puede presentar? Por ejemplo, les voy a traer uno que es atención del parto sin la ropa quirúrgica adecuada. Dígame, uno que hace en una atención de parto sin ropa quirúrgica, ¿cómo atiende? Puede suceder, en tiempos de pandemia hubo desabastecimiento para ciertas cosas mínimas de atención, hubo desabastecimiento, por lo menos en Colombia lo hubo y creo que a nivel mundial lo hubo. Entonces, el escenario es durante la atención del paciente en salas de parto. ¿Qué consecuencia puede tener una lesión, una afectación o una muerte del paciente, una infección asociada a la atención de salud, una lesión de alguna manera en el momento de que si no tengo las herramientas y los mecanismos y los equipos biomédicos necesarios para la atención? Puede suceder que ese riesgo inherente puede ser bajo, la evaluación de los controles es regular, es decir, que la institución no está preparada, pero el riesgo residual de alguna manera yo lo puedo mitigar. Entonces es importante que dentro de los programas de seguridad del paciente tengamos 3 cosas importantes que debemos verificar. Es cómo diseño mi programa institucional en seguridad del paciente de acuerdo a lo que yo presto. Si yo tengo salas de ginecobstetricia, cómo yo voy a organizar cada una de las dinámicas, cómo voy a enseñarle a mis colegas, ¿sí? No nacimos aprendidos, somos seres humanos y tenemos bajos niveles de conciencia, tenemos turnos extenuantes. En tiempos de pandemia ha sido muy difícil manejarlo y pues todavía no hemos escrito cuántos eventos se han presentado, pero yo creo que esa tarea la vamos a tener que hacer, es una responsabilidad hacerlo. Entonces, ¿cómo esas barreras se pueden romper? ¿Qué eventos pueden suceder? Y yo los debo tener en el radar. Mire, una de las dificultades que tuvimos este año es que nadie se imaginó esta pandemia y nadie estaba preparado para esta pandemia. Esta pandemia nos llevó a muchas cosas, a aplicar telemedicina, telesalud, a buscar una serie de mecanismos para no interrumpir la prestación de los servicios.